Eh, bueno, ayer ya habíamos iniciado, ayer ya habíamos iniciado la temática que vamos a trabajar en fundamentos, porque vamos a concretar bien ese trabajito, ¿sí? Entonces, voy a repetirles qué es lo que tenemos que hacer. El tema que vamos a trabajar de fundamentos se llama la historia del vestido. Vamos a mirar que yo no borré lo que dejé en el tablero y antes acomodé otras cositas para arreglarlo. Cuando hablamos de la historia del traje, tenemos que remontarnos a la época de la prehistoria para hablar del homínido. ¿En qué momento surge esa necesidad? ¿En qué momento surge la necesidad de usar un traje, de usar un vestido? ¿Sí? Porque entonces tenemos que hacer una línea del tiempo y esa es la tarea que ustedes me van a hacer. Yo la dejé aquí medio bocetada, pero ya se la explico a ustedes allá. Tenemos como título así, entonces, historia del vestido. Y cogemos la edad de piedra. Esa edad de piedra está dividida en tres, como ya dijimos, el tiempo se divide en eras, en siglos, en años, en quinquenios, en milenios, etcétera. Toda una cantidad de divisiones. Entonces aquí cogemos las eras, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. ¿Y qué vamos a estudiar de cada una de estas cosas? Eso es lo que vimos en el video, que no puedo volverlo a dejar en proyección porque eso es propiedad por allá de la gente. Entonces los videos, ahorita les digo cómo los vamos a ver. Al ver los videos vemos esa prehistoria, entonces digo paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Y qué vamos a ver? Como las características de ese homínido que existía en ese entonces. El Australopithecus, ¿cómo era? El Australopithecus vivió hace aproximadamente, o tiene una antigüedad de 3.000 a 4.000 millones de años, ¿sí? 4.000 o 4 millones, perdón, 3 millones, 4 millones de años. Ese es el Australopithecus. Ahora, ¿cómo era su pinta? ¿Cómo era su comportamiento? Es prácticamente el primer homínido que camina en dos pies, o sea, por eso decimos que es bípedo. Ellos eran llamados los monos del sur y el fósil que encontraron, dijimos, lo encontraron en Etiopía en el año de 1960. Los arqueólogos que estaban haciendo esa excavación estaban escuchando en ese momento una canción de los Beatles que se llama Lucy, entonces a ese fósil lo llamaron Lucy. Pasan una cantidad de años y llegamos al Mesolítico, donde el hombre representativo, el homínido, porque todavía no es hombre, el homínido representativo es el hombre, el de Neandertal. Ya tenía un cuerpo velludo, era más fornido, había cambiado su alimentación, ya cazaba, o sea que iba detrás de los animales, utilizaba utensilios, ya conocía la costura, hacía algunas costuras, tejía redes, hacía nudos, usaba zapatos y conocía el fuego. Cuando ustedes estén mirando sus videos, entonces me hacen esta misma división, pero me lo enriquecen con más datos acá. Después tenemos el neolítico, que es el hombre de Cro-Magnon, que ya era de un cuerpo alto. ¿Por qué tenemos que hacer referencia al tamaño? Porque es lo que nosotros estudiamos de la antropometría, las medidas, ¿sí? Cómo era su cerebro, cómo eran sus extremidades. Las delanteras en un principio eran largas, por lo que anduvo en 4 extremidades, pero después eso se va recogiendo. Entonces, ese hombre de Cro-Magnon era de un cuerpo alto, cejas espesas. Ustedes en el video ayer lo vieron, ¿cierto? Cejas espesas, tenía gran musculatura y tiene una antigüedad de hace 2.000 millones, 2 millones de años. Aquí ya conocía la agricultura, entonces en el momento que conocen la agricultura ya se vuelve sedentario, ¿sí? Ya se estabiliza. Y ya conocía la ganadería, empezó a usar la ropa. Mire, ¿en qué momento aparece lo que es el vestido? En la época del Neolítico con el hombre de Cro-Magnon, y utilizaba materiales que tejía, que eran las fibras vegetales, específicamente el lino. Y en los videos que ustedes van a ver,
describen cómo es el lino. Entonces, eso es bien importante. Ahora dijimos, eso nos remontamos a lo más antiguo, a la prehistoria. Pero después surgen lo que son las civilizaciones. Dijimos que civilización hace relación ya cuando la gente, estos homínidos están organizados en ciudad. Civilización es sinónimo de ciudad. O sea, ya tenían como una organización, un sitio, digamos del trueque, bueno, estaban organizados y ya estaban estables. Las primeras civilizaciones fueron la de los sumerios, que queda entre qué ríos se ubicaron los sumerios, en qué ubicación geográfica tienen los sumerios. ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Ríos que, en medio de los ríos que, sumerios. ¿Ah? Ayer lo dijimos también. ¿Cuáles serían esos ríos? El Tigris y el Éufrates. Ahí fueron donde surgieron las primeras civilizaciones. Sin embargo, para estudiar la historia del traje, vamos a enfocarnos directamente, vamos a enfocarnos en Egipto, que es otra de las civilizaciones antiguas. Otra civilización antigua es la China, la India. Todos ellos nos han dado grandes aportes culturales, pero lo relacionado con el traje, con los accesorios, con la belleza, con todo esto, está representado en la cultura de los egipcios, ¿sí? Inclusive anoche decían cómo van a hacer una película sobre Egipto y tenían problema de que al escoger el personaje principal, que va a ser de Cleopatra, una mujer que tenía una nacionalidad de por allá, que no sé qué, que esa no es lo correcto. Bueno, todavía es un punto neurálgico cultural que nos da muchos aportes para nuestra carrera, ¿sí? Conociendo eso, yo creo que nosotros también podríamos, conociendo eso, podemos tomar eso de inspiración, así sea que uno vaya a hacer un traje de cóctel, una pijama, un uniforme, lo que sea, pero que uno se inspire de pronto en esa cultura egipcia. ¿Qué aportes culturales ustedes conocen de Egipto? ¿Qué aportes? ¿Mm? Carolina, ¿no te acuerdas? Cuando uno ve, dice, ay, Egipto. Señorita Daza, ¿qué te acuerdas? Pues ellos utilizaban oro en las prendas. O Sobre todo sea, los faraones. accesorios, correcto. Exacto. Otra cosa cultural, así que uno diga, guau, increíble. Las pirámides de Egipto, ¿sí? Cuando uno ve esa cuestión de las pirámides y ya cuando las estudian, los que hacen ese estudio y mandan fotografía y todo, descubren todos los misterios que tenían esas pirámides. Fuera de eso, aportaron mucho a la medicina porque ellos estudiaron mucho lo que es el cuerpo, la figura humana. Hacían la trepanación, ¿qué es eso? Ahí en los videos está, lo vimos. Era hacer que una fisura en el cerebro, en la cabeza para poder sacar el cerebro. Hacían las momias. Ustedes en esas películas ven que salen las momias y se caracterizan porque es como una persona envuelta en una banda blanca, como en una gasa. Eso es el famoso lino que cultivaban allá en su alrededor y entonces ellos conocían bastante de eso. ¿Qué otros aportes hicieron ellos? Bueno, muchos aportes culturales. Y en los videos ustedes van a ver una cantidad de cosas que son apasionantes, importantes, ¿sí? Entonces, ya vimos en general el hombre cómo fue que fue evolucionando hasta convertirse en homínido. Entonces, vamos a coger la primera, la cultura egipcia, los egipcios. Alcanzan a ver acá que de todas formas yo lo pasé, ya bajé esas imágenes allá al Classroom.
Vamos a hacer también, entonces, ¿ya saben cómo hacer esta línea del tiempo de la prehistoria? O sea, todo esto Sí, es señora. prehistoria cuando todavía no existía la ¿qué? ¿Qué es lo que marca la división entre la historia y la prehistoria? ¿No existía la qué? La que. ¿Cuál es el hecho histórico que divide la época de la prehistoria de la historia? ¿Cuál es el hecho histórico? Yo ayer lo dije. ¿Ah? ¿Cuál es el hecho histórico? A eso ustedes me lo tienen que hacer entonces en la línea del tiempo, de todas formas. ¿Sí? El hecho histórico que divide la línea del tiempo, uno dice de aquí para allá es prehistoria y de aquí para allá es historia, es la escritura. La escritura es un hecho histórico. Entonces, aquí tenemos las primeras civilizaciones y vamos a coger Egipto. Vamos a coger Egipto. ¿Dónde está? Que no lo estoy viendo. Vamos a coger Egipto. Aquí terminamos en el año 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Venga, a ver, lo miramos allá. 3000 años antes de Cristo. En esta época en Egipto se llamó la dinastía arcaica, que duró 400 años. O sea que si estamos en el 3100 y pasan 400 años, ¿a qué año llegamos? ¿A qué año llegamos? ¿Cómo se cuentan los años antes de Cristo? ¿Cómo se va haciendo la numeración? Vea, estamos en el 3100 antes de Cristo, cuando empezaron las primeras civilizaciones. Vamos a coger Egipto, que tiene un periodo de gobierno que se llama la dinastía arcaica. Eso duró 400 años, o sea que ¿en qué años acabó? ¿Mm? ¿En qué años acabó? Dígame a ver. ¿Será que toca sacar calculadora? Del 3100 y dura 400 años, ¿a qué año llegamos? ¿Mm? ¿Quién me cuenta por qué dice que al 2700 antes de Cristo? Luego no estábamos en el 3100. O sea que dura más años. A medida que van pasando los años, entonces traigo la calculadora. Pues a ver, estamos en el año 3100. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué escribí aquí yo 2700 antes de Cristo? Porque la cuenta va para atrás, ¿no? Porque la cuenta va hacia atrás, correctamente. Entonces, del 3100 antes de Cristo empezaron las primeras civilizaciones. Cogemos la de Egipto y dijimos, el primer periodo, la primera organización fue una dinastía llamada arcaica, ¿sí? Una dinastía y duró 400 años, o sea que llegamos al año 2700 antes de Cristo y ahí empieza otra forma de gobierno, otra etapa que se llama el Imperio Antiguo. Dura 500 años, entonces llegamos al año 2200 antes de Cristo. Ahí empieza un periodo donde no hubo unificación política ni religiosa ni nada. Entonces dura 200 años. O sea que llegamos al 2000 antes de Cristo. Después, este periodo duró 450 años, que se llama el Imperio Medio. Y llegamos al año 1550 antes de Cristo. Ahora, ese dura 850 años y se llama el Imperio Nuevo. Se llama el Imperio Nuevo. Y después, todo ese territorio quedó en poder o en dominio extranjero, que es cuando el Imperio Romano se extiende y abarca todo lo que es Europa, inclusive todo lo que es parte de Asia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ver acá? En esos periodos
en esos periodos de gobierno, en esta época, entonces, el vestido. ¿Cómo era el vestido de ese entonces? En la dinastía arcaica. ¿Usaban un qué? Taparrabo. En el Imperio Antiguo empezaron a usar las túnicas. Cuando ustedes vayan a ver los videos allá que les bajé, entonces los van mirando y van llenando estos espacios, el taparrabo, y lo describen más o menos cómo es. En las túnicas las describen cómo es, porque lo que estamos viendo es la historia del vestido, del traje, ¿sí? No hablemos nada de moda porque el concepto de moda es una cosa muy diferente, que eso lo vamos a ver después. Aquí en el Imperio Medio, entonces ya ellos están usando accesorios, joyas, conocen ya el metal y utilizan piedras preciosas, ¿sí? Utilizan piedras preciosas. Y ya en la época del Imperio Nuevo es la utilización del calzado, o sea, de los zapatos, ¿sí? ¿Por qué surgió la necesidad de ponerse zapatos? ¿Cuál fue el hecho de que digan, no, tenemos que ponernos zapatos, tenemos que ponernos algo en los pies? Cuando ustedes vean allá sus videos, entonces me aclaran esta razón. Era la época de las interglaciaciones. ¿Qué es eso de la glaciación y la interglaciación? ¿Qué es una glaciación y qué es una interglaciación? ¿Qué será eso? Cuando el clima era muy frío, entonces es la glaciación, es una época de que está todo congelado. Si ellos caminaban sobre esos hielos y todo, ¿cómo se le pondrían los pies? Primero que todo se les hinchaban, se les ponían morados, entonces surgió la necesidad de ponerse algo y fue cuando empezaron a coger plantas, palos, hacer tejidos y organizarse lo que es un calzado, ¿sí? Entonces, estas líneas del tiempo, ustedes me las tienen que hacer allá, pero las enriquecen en cada parte de estas, las enriquecen con los datos que nos dan dos videitos más que hay allá en su Classroom, o sea que en total son 3 videos, me los enriquecen. ¿Entendida cuál es la primera tarea de eso? ¿Quién me la explica? A ver, ¿cómo es esa primera tarea? A ver si la entendieron. ¿Cómo es la primera tarea? ¿Cómo es la línea del tiempo? ¿Qué toca hacer? ¿Quién me la explica? ¿Mm? ¿Nadie? Estamos graves. ¿Qué participación, Dios mío? ¿Mm? Carolina, ¿entendiste cómo son esas líneas del tiempo? ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Bueno, yo no sé. Yo recojo eso. Entonces, esta línea del tiempo relacionado con la prehistoria y hablar del homínido, su evolución, la parte antropomórfica, o sea, su cuerpo y las funciones que hacía, qué era lo que hacía ese hombre, porque no era que sacaba el computador, ni la tablet, no, tenían otros comportamientos. Y ya específicamente cuando hablamos de Egipto, hablamos estos periodos históricos y vemos en qué momento surgió el vestido y qué clase de vestido es. ¿Sí? Bueno, ese es por ese lado. Ahora, del mismo tema de los egipcios, hay un videíto allá que ustedes tienen donde describen las prendas que usaban los egipcios, cómo se llamaban las prendas que usaba el emperador, cómo eran los vestidos de las mujeres, cómo eran los vestidos de los obreros o de los peores o del pueblo, mejor dicho, ¿sí? Lo describen y cuentan la evolución. Entonces ustedes lo ven esas características que dice qué texturas usaban y qué sentido le ponían.
digamos, a las fibras que no eran de origen vegetal, sino eran de origen animal, ¿qué concepto le daban a esas fibras? Me escriben eso. Entonces, para la seda, para los tejidos de origen vegetal, los tejidos de origen animal, ¿qué conceptos le tenían a eso? Me escriben ahí. Y fuera de eso, entonces vamos a hacer 3 figurines. Un figurín donde ustedes me estén dibujando todo un emperador, que es el emperador, eso es la forma de gobierno allá en Egipto, ¿sí? Entonces, si tenía un tocado, ¿cómo se llama ese tocado? Si tenía un vestido, ¿cómo se llamaba ese vestido? Por eso yo les dejé para que me hagan el significado, me sacan el significado de unas palabras que dice que es un esquenti, calaciris, balona, lóriga, fíbula, clap, uraeus. Está escrito ahí. Ustedes buscan el significado de eso, que lo encuentran cuando estén viendo los videos. Y me hacen 3 figurines. El del emperador, entonces, y le ponen una flechita. Esto se llama así, esto se llama así. Los zapatos, todos esos nombres, ¿sí? El de una mujer y el de un campesino, uno de la clase social baja, ¿sí? Esos 3 figurines, como están enriquecidos en movimientos, en ondas, yo califico eso para diseño. Los 3 figurines los califico para diseño. Para fundamentos califico esta línea del tiempo y los conceptos que ustedes me dan sobre las fibras textiles que tenían en Egipto. Pero yo hago un quizzes con todo eso también para calificarlo, ¿sí? Que esa va a ser la nota de fundamento. Entonces, ahí tenemos parte de diseño y parte de fundamentos, ¿sí? Entendido eso y sacamos el significado de esas palabras, pero cuando ustedes estén viendo los videos, pues van copiando ahí, lo detienen y copian y hacen el dibujo y toda esa cuestión. ¿Mm? ¿Entendido hasta ahí qué es eso? Sí, señora. Bueno, entonces, Señora. venga a ver. Eso es, bueno, línea del tiempo, significado o el vocabulario es el léxico y los 3 figurines y todo va enfocado en esa cultura de Egipto que es muy enriquecedor para nuestra modalidad, ¿sí? Y nos puede servir de inspiración para algo que hagamos